problema aquí con el internet, pero ya logré conectarme. Así que vamos a avanzar lo más que se pueda ahorita para lo que nos resta de la clase. Primero, pues ya la otra semana iniciamos exámenes. El día lunes todavía vamos a tener clase. Pero tal vez vamos a hacer un resumen para que no, pues entre algo tal vez de última hora en el examen. Entonces, pues solo para que lo tengan presente que el día lunes también vamos a tener clase. Pues terminar esta presentación y esta parte de la clase, les voy a estar mandando por WhatsApp la presentación para que la puedan tener ahí. Por el momento no hemos visto mucho sustento del código, entonces pues viene nada más que los artículos que vimos inicialmente sobre el perfeccionamiento de los contratos mercantiles, que podríamos hablar que son del artículo 669 al artículo 694 para que le den lectura. Por otro lado, pues lo que hemos visto en clase, ejemplos, pueden que vengan casos, pueden que vengan preguntas directas, entonces solo para que pues lo tomen en cuenta y vamos a terminar. Bueno, hoy vamos a ver en las clases anterior, pues habíamos visto los contratos por formulario, los contratos por póliza, los contratos por adhesión, cuáles eran las características de cada una, qué efectos podían tener, y los alcances y disposiciones, además de obviamente lo que ya establece la ley, pero lo vimos en términos generales y vimos un par de ejemplos. Ahora lo más importante es determinar de qué manera se perfeccionan los contratos, porque puede ser que el contrato se suscriba y por sí mismo no ha nacido a la vida jurídica o no se ha perfeccionado, y esto es que ya se consume el hecho que consta en el contrato. Entonces, dependiendo el tipo de consumación que vaya a tener o la forma o el momento en que se va a consumar, así podemos determinar el perfeccionamiento. El perfeccionamiento es porque el contrato cumple su finalidad. La finalidad se alcanzó o el objetivo para el cual fue concebido el contrato. Por ejemplo, algo sencillo podría ser en una compra-venta. Yo, si quiero comprar dulces, si quiero comprar chicles, pues el perfeccionamiento de la compra-venta se realiza al momento en que yo satisfago esa pretensión que yo tenía. Entonces, si yo obtengo los chicles o los dulces que yo tengo, pues en ese momento se perfeccionó el contrato porque alcanzó el objetivo para el que había sido concebido. Si yo tuviera, por ejemplo, deseo de comprar una tonelada de café, pero no me la pueden dar hoy, sino dentro de un año, entonces el contrato se perfecciona cuando yo obtenga esa tonelada de café que en su momento tuve. Si yo, por ejemplo, podemos hablar de un contrato de fideicomiso, por ejemplo, entonces ahí tiene ciertas condiciones para que se van a dar para la ejecución real de ese contrato mercantil. Entonces el contrato mercantil se perfecciona mediante la prestación del consentimiento recíproco, y a su vez se manifiesta por la concurrencia de la oferta y la aceptación sobre los demás elementos esenciales del contrato, el objeto y la causa. Entonces cuando se da el objeto y la causa se reúnen, pues ahí se alcanza el perfeccionamiento del contrato. Formas, se puede hacer contratos entre personas presentes y entre personas no presentes. Ahora tenemos la ventaja de las modalidades virtuales. Ahora está de moda el e-commerce, por ejemplo, que significa que a través de medios digitales yo puedo
obtener y firmar contratos o perfeccionarlos o consentirlos. Entonces, a través de eso, pues ahora tenemos la oportunidad de hacer también contratos a distancia, que en su momento antes podían ser un poquito más complejos, quizás se necesitaba un cruce de cartas, en su momento, pues cuando teníamos correo, pues era esa la vía quizás más expedita y más moderna, aunque muchos recomendaban que siempre se mantuvieran las vías las vías y mecanismos tradicionales. Sin embargo, ahora con el desarrollo de la tecnología, pues ya es posible que podamos tener ese tipo de contratación en estas formas. Teorías del perfeccionamiento. La teoría de la declaración, el contrato se perfecciona cuando se exterioriza la aceptación. Parte del sujeto del aceptante cuya aceptación puede exteriorizar en forma verbal, escrita o tácita. Por ejemplo, quizás no es un contrato mercantil para no entrar de lleno en los contratos, pero por ejemplo en el mandato es necesario la aceptación del sujeto. Si él no acepta el mandato, pues no se perfecciona. Y esto es parte de la declaración, cuando es necesaria que uno de los sujetos eh, tenga esa necesidad de aceptar el contrato, por ejemplo. Quizás en este caso es distinto y se los menciono así como en el mandato, porque en una compra-venta es evidente que la parte va a estar en el mismo acto aceptando la compraventa. Incluso si ustedes leen una escritura de compraventa, pues se van a dar cuenta que siempre hay una parte de la aceptación del contrato que se está realizando y que recibe a su entera satisfacción el bien inmueble o el bien mueble. Entonces ahí hay una declaración de parte del sujeto que la acepta. Interesante que se puede hacer verbal, escrita o tácita. Verbal, obviamente, pues en un contrato verbal, a cuánto los helados? A 10 quetzales, ok, dame uno y lo pago y ahí se aceptó tácitamente, se aceptó verbalmente el contrato. Puede ser que también yo acepte tácitamente, sencillamente llevo y pido, dame 2 helados y no pregunto el precio, me lo dan y pago y ahí se perfeccionó el contrato porque hubo una declaración que yo acepté tácitamente el negocio jurídico que se estaba realizando. Teoría del conocimiento, el contrato se perfecciona cuando el oferente tiene conocimiento de la aceptación, parte de la opción del oferente. Entonces aquí es lo importante, es cuando el oferente ya tiene conocimiento de esa aceptación del contrato. Ese es un punto muy importante, distinto al anterior, porque sencillamente el que ofrece, si tiene de alguna forma idea de que se aceptó el contrato, pues es suficiente para que éste se perfeccione. Eh, por ejemplo, puede ser en los contratos de tarjeta de crédito. En los contratos de tarjeta de crédito pasa algo interesante. La relación en los contratos de tarjeta de crédito es tripartita. Está el emisor de la tarjeta, el que contrató el servicio de la tarjeta y además está el establecimiento en el que yo puedo usar tarjeta. Por ejemplo, si a mí me mandaron una tarjeta y yo nunca la pedí, pero la recibí en mi bien inmueble, pues mi trabajo, vengo yo, abro la tarjeta y digo, y dice, lista para usar, vengo yo, me voy a un comercio de comida rápida, por favor me da tal cosa, y paso la tarjeta, el que me ofreció el servicio va a tener conocimiento de que yo la acepté porque yo hice un consumo con la tarjeta de crédito. Entonces, él tiene conocimiento de la aceptación a través del uso que yo le di en ese lugar. Por otro lado, obviamente, a través de un tercero que va a ser el comercio que está pues brindando o vendiendo el producto que yo compré. Teoría de la expedición, el contrato se perfecciona cuando el aceptante expide su declaración de acepto, pero se consigue cuando la declaración es por escrito. En estos casos, pues contrario a la teoría de la declaración, y que es un poco más
abierta, digamos, a la posibilidad de poder externar la aceptación de diversas formas. En este caso, sí tiene que constar por escrito que se acepta. Por ejemplo, en un contrato que ustedes aceptan de tarjeta de crédito, o puede ser, por ejemplo, de telefonía, ustedes tienen que consignar su firma, ustedes tienen que consignar también a veces sus iniciales, su número de DPI, incluso hay contratos que se realizan, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, donde hasta se pueden rubricar las hojas que son parte del contrato, y hay una declaración expresa de que se acepta. Por ejemplo, pasa que en los contratos de arrendamiento a veces se da la opción de que mediante el cruce de cartas se acepta la renovación o la extensión del plazo del contrato. En esos casos, si una de las partes, por ejemplo, el que rentó, quisiera ampliar, pues manda su carta. Pero si no recibe de parte del propietario que se va, que sí acepta la carta que yo le envié, entonces no se tiene por extendido el plazo. Y ahí hay una declaración de que se acepta, pero tiene que constar. Teoría de la recepción: el contrato se perfecciona cuando se recibe la aceptación por parte del oferente, aunque no la conozca, lo que supone que tiene que ser por escrito y en sobre cerrado en el caso de las entregas con aviso de recepción. Puede ser que, por ejemplo, no sé si han comprado alguna vez eh, por algún documento o algún producto que se los manden por correo, por Caro Express o por algún otro medio que se dedica a entregar productos. En esos casos, por ejemplo, muchas veces llevan a su casa el producto y al estar ahí ustedes, pues tienen que dar una constancia de recibido, que normalmente ellos ya la llevan pre-redactada y uno solo las firma. Pasa mucho igual si compran país en línea, en la torre o cualquier centro comercial, supermercado que ofrezca el servicio, que muchas veces uno tiene que dar su consentimiento por escrito. Aquí dicen sobre cerrado, pero obviamente primero tendría que dar yo el consentimiento, lo meten en un sobre y ahí tienen que, en el caso de las entregas con aviso de recepción, pues ese sería el método que hacen constar que uno ya recibió el producto. Entonces, perdón. Perdón, dame un segundo que escuché algo que no debía. Interpretación. Entonces tenemos el primer caso cuando se perfecciona y una vez que ya estamos en el contrato y ya sabemos cómo se perfeccionó, entonces el contrato se está ejecutando. Esto lo que provoca es que muchas veces los contratos que a veces son necesarios, que se renuevan por tracto sucesivo, que puede ser en la mayoría de los casos, en esos casos, pues pueden suscitar ciertas circunstancias o pueden suscitar, solo dime un segundo, perdón. Entonces, si ya tenemos un contrato, ahora lo importante que nosotros como juristas, como estudiosos del derecho, sepamos interpretar esos contratos. Aquí obviamente la ley establece los principios: buena fe guardada, verdad sabida, pero es importante también que nosotros tengamos claros que los contratos inicialmente los vamos a interpretar, pues tomando en principio tomando en cuenta esos dos principios, esos van a ser nuestros ojos. Cuando nosotros veamos una cláusula que necesita ser interpretada, analizada en algún tipo de contratación, nosotros vamos a tener que ver sobre el entendido que se hizo con buena fe guardada y con verdad sabida. ¿Esto qué significa? Que desde esta perspectiva vamos a ver las cláusulas de los contratos. Eso
obviamente intentando que los contratos sean los más claros, precisos y concisos para evitar que, que quede mucho rango de interpretación. Si los contratos son claros, pues a veces la interpretación se hace un poquito más fácil. Pero, por ejemplo, cuando leímos aquel caso de que aceptaba tácitamente cuando no podía devolver el producto y porque le dio clic en aceptar las condiciones, a veces pues no quedaba un rango de interpretación. Entonces, esa interpretación, si en caso procediera, pues la vamos a tener que ver con base en los principios de buena fe guardada y verdad. ¿Por qué con esos principios? Porque son los principios que son más apropiados para las relaciones mercantiles. ¿Por qué? Porque las relaciones mercantiles son dinámicas, tienden a perseguir un lucro. Entonces, si entendemos esa dinámica de las relaciones mercantiles más los principios, pues vamos a lograr interpretar de mejor forma eh, los contratos. Como mencionaba, puede ser que en algún momento tengamos que analizar un contrato en algún parqueo donde dice no nos hacemos responsables de lo que le suceda a su vehículo. Entonces ahí, cuando entendemos que tenemos la buena fe guardada y la verdad sabida, lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Claro está, si yo lo veo como el que ofrece el servicio, les voy a decir, usted ya sabía que estaba bajo esas condiciones. Eso es verdad sabida. Y buena fe guardada es que yo no lo puse el letrero ahí, no pensando que en mi establecimiento o bajo mi resguardo fuese a pasar algo, sencillamente fue algo fortuito. Supongamos, y no sé si a ustedes les ha tocado, pero en algunos centros comerciales hay algunos parqueos que se ubican debajo de a veces de los aires acondicionados o de tuberías o que por ahí pasaba algún cable. Y puede ser que, por ejemplo, gotee algo que dañe la pintura del vehículo que se estacionó y entonces sobre estos principios de buena fe, guarda y verdad sabía, tendríamos que interpretar si eso incluye, por ejemplo, el que ellos no se hacen responsables de los daños ocasionados en vehículo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero solo les doy un ejemplo de cómo podemos interpretar esos principios de verdad sabida y buena fe guarda. Que quede claro, que quede muy claro cuáles son los principios. Si yo les pongo buena fe sabida y verdad guardada y me ponen que esos eran los principios, se los pongo mal. Porque los principios son buena fe guardada, me falta una A, y verdad sabida. Entonces, solo para que les quede claro, si viene en el examen, algo relacionado. Los objetivos de la interpretación son conservar de las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, la protección de las intenciones y deseos de los contratantes y la limitación a la interpretación arbitraria. ¿Qué es la interpretación arbitraria? La interpretación arbitraria es cuando se hace un análisis sobre determinada circunstancia que termina siendo no termina siendo objetiva cuando yo no justifico o razono correctamente o adecuadamente algún precepto. Pasa mucho en las interpretaciones, por ejemplo, en la ley de amparo y exhibición personal, se establece que se va a interpretar cualquier disposición normativa de la ley en lo que más favorezca a los derechos fundamentales. En este caso, por ejemplo, la interpretación arbitraria se trata de limitar, se los denme un segundo para que mi computadora
Perdón, no se escuchaba porque no encontraba mi cargador, pero ya estamos aquí de vuelta. Entonces, interpretación, ¿cuáles son los objetivos? La conservación de los deseos. Esto lo que significa es que en la medida de lo posible se tratará de respetar lo que consta en contrato. Si digamos yo estoy en un contrato de compra-venta en el que yo había quedado que me iban a vender una tonelada de café, ok, pero por mi inexperiencia yo no consigné qué tipo de café estaba eh, comprando, sino que yo solo tenía la idea de que quería café, porque iba a poner una mi cafetería. Entonces, yo tengo que... entonces, el vendedor me dice, yo no te dije que café, pero te voy a vender café el antiguo, porque no quedamos. Y el sabor del café de la antigua a mí no me gusta, sino yo prefería el de más altura, como el de Cobam, por ejemplo. Entonces, cuando nos toque interpretar el contrato, porque yo sencillamente estimo que no, eh, la interpretación que se va a hacer es que cuando no haya, eh, no se haya indicado eso, vamos a intentar de favorecer los deseos de las partes. Yo quería café, sí. Él quería venderme café, sí. No pusimos qué tipo de café, entonces vamos a buscar una interpretación favorable para esos deseos. Puede ser que eh, resolvamos el conflicto de cierta manera, puede ser que al final se resuelva a favor de una de las dos partes, pero puede ser que esa interpretación provoque que podamos buscar algún consenso sobre lo que se quiso plasmar en el contrato. Protección de las intenciones, que vamos a intentar que la interpretación nunca dañe esos deseos, sino que esos deseos se mantengan como la cuestión principal sobre la que va a versar la interpretación. En el caso que les mencionaba, yo voy a intentar que por medio de la interpretación del contrato se mantenga que yo quería café y que el vendedor me quería entregar el producto. Entonces, eso vamos a intentar de respetarlos. Si yo, por medio de mi interpretación, digo, no, es que mire, él ni siquiera le quería vender café, eso va a alterar un poco el contrato, porque ya no estoy respetando lo que inicialmente provocó en las intenciones o lo que provocó como deseo la contratación que se realizó en su momento. Y como les mencionaba la última, la limitación, la interpretación arbitraria. ¿Cómo nos quitamos la interpretación arbitraria? Con que todo tipo de interpretación que se realice sea justificada, sea razonada, sea fundamentada. Podemos leer en la página de la Corte la jurisprudencia sobre la debida motivación y sobre la debida fundamentación. Principio que no solo aplica para los pronunciamientos judiciales, sino puede aplicar para todos los ámbitos en los que sea necesario un pronunciamiento. La debida motivación se refiere a que quien emite el pronunciamiento tiene que expresar o hacer plasmar el análisis lógico y en algún caso jurídico del asunto que está intentando resolver. En este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer una interpretación que no sea arbitraria, yo tengo que decir, ok, miren, los deseos del A era comprar café, los deseos de B era vender el café. Entonces, durante el desarrollo del contrato, sí se dice, por ejemplo, que el café se iba entre... Les voy a decir un dato porque no sé cómo funcionará lo del café, pero sí quería el café para el mes de junio. En Guatemala, por ejemplo, el café de Cobán es el único que se cosecha en junio. El café de Antigua se cosecha en septiembre. De tal cuenta es, tomando en cuenta
no solo la intención de los contratantes, sino también otros factores que están incluidos dentro del contrato, se evidencia que aun cuando no se plasmó que quería café de la región de Cobán, las circunstancias que rodean el contrato sí hacen dilucidar o pensar que sí se refería a café de Cobán. Entonces yo expresé mi razonamiento lógico sobre el por qué creo yo que sí era un contrato de Coan. Y eso lo que va a permitir es que sea una interpretación que no sea arbitraria, porque la estoy justificando. Ahora, si yo solo digo, no, es que mire, pues aquí es claro, quizás no está en el contrato, pero él quería café de Coan. Eso, por ejemplo, es una interpretación arbitraria, porque estoy sacando datos, estoy sacando argumentos que ni siquiera obran en el contrato. La debida fundamentación se refiere a que yo haga uso de las normas, disposiciones o cláusulas que sean atinentes, por ejemplo, a las circunstancias de la que yo esté resolviendo. Debida fundamentación es hacer constar el análisis lógico y debida fundamentación es que yo sustente mi pronunciamiento o mi decisión en normas jurídicas, en cláusulas o en alguna disposición que se haya emitido. Sí, César. Licenciado, buenas noches. Licenciado, Ah, entonces aquí, por ejemplo, el juez, un momento, en un proceso judicial, en este caso mercantil, por ejemplo, él va ujú, a considerar tanto las intenciones de ambas partes, deseos, intenciones y todo. Pero ujú. entonces aquí él, ¿cómo aplicarás la sana crítica razonada? Porque, o sea, ¿cómo hará para no dañar a ninguno de los dos? Porque imagínense que son muy similares tanto como el comprador o el vendedor están manifestando ante el juez. Pero, Ujú, por ejemplo, usted hablaba de una fecha, si lo querían, por ejemplo, para el 10 de julio, o ujú, un día ujú. que pase el 11, o sea que con la sana crítica razonada del juez, él puede interpretar ese día que se pasaron como algo que le va a favorecer a una de las dos partes, por ejemplo. Sí, digamos que cualquier interpretación que se realice está, se sustenta en la necesidad de alguna de las dos partes de que se emita un pronunciamiento por la inconformidad que hay. Si ya hay una inconformidad, significa que alguna de las dos partes no está conforme con lo que se pactó y con lo que al final se perfeccionó el contrato. Y eso es lo que provoca que eventualmente la interpretación vaya a favorecer quizá más a una de las dos partes. Puede ser que se logre algún tipo de interpretación que sí favorezca a las dos partes, pero eventualmente la interpretación nace o se da su necesidad derivado de la inconformidad que hubo. Entonces, siempre que hubo inconformidad, no va a quedar del todo satisfecha la, la pretensión de alguno de los dos. Yo les estoy dando este ejemplo de que no sé, la verdad que tengo cero experiencia en café como para decirles que sucede así, que solo en junio se va el café de Cobán. Pero solo para manera de ejemplo, les cité esto. Hay que tomar en cuenta que si estamos en un proceso judicial en el que, o puede ser un tribunal de arbitraje, siempre, 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 también se va a interpretar, pero yo voy a interpretar también y voy a analizar conforme a estos principios. Buena fe guardada, verdad sabida, los deseos e intenciones de los contratantes. Ahora, la sana crítica se refiere a la valoración que yo le voy a dar a los medios de prueba para introducirnos un poquito más en lo que mencionabas de la sana crítica, supongamos que todo esto que yo estoy planteando del café, pues ya está ante un juez. Supongamos que en el contrato dice que junio es se iba a hacer la entrega del café. Entonces yo, como comprador, voy a tener que producir la prueba o generar la prueba y presentársela al juez de que en Guatemala, por ejemplo, el café de Cobán se cosecha en el mes
junio. Entonces yo voy a tener que, puedo un dictamen de, por ejemplo, de Anacafé, puedo pedirle a Anacafé un dictamen o una opinión, puedo también testigos, puedo pedirle a personas que se dediquen a esa área, que digan, mire, es que en Guatemala no se puede cosechar el café de Cobán en otra época por el clima, por el agua, por las circunstancias, cualquiera. Esos medios de prueba yo se los voy a presentar al juez para que entonces yo pruebe que si bien en el contrato no se dijo que era café de Cobán, se daba por entendido que sí iba a ser café cosechado de Cobán por la fecha. Y eso coincide porque en Guatemala solo en esa fecha se puede cosechar el café. Entonces la sana crítica se basa y se sustenta, digamos, ese principio en el análisis que hace el juez sobre los medios de prueba. Más que análisis es valoración, pero la valoración es eso, el análisis que yo, el peso que yo le estoy dando a ese medio de prueba versus cualquier otro que me haya presentado, porque por ejemplo puede ser que él me haya, en la contraparte presente un dictamen donde diga, ah, sí, pero mire, no solo es en junio, sino es junio y julio que se cosecha. O por ejemplo, que el café de Huehuetenango, ese también es en junio. Y entonces, por ahí pueda existir duda, crear esa duda de decir, ah, no, pero entonces el café puede ser de Cobán o de Huehuetenango. Pero entonces ahí hay una premisa. ¿La premisa cuál sería? O es café de Cobán o es café de Huehuetenango. Pero nunca va a ser café de Antigua. Entonces ahí es donde el juez tiene que valorar ese medio de prueba, analizarlo con base en la sana crítica y ahí ya puede después disponer. Entonces en su pronunciamiento diría, miren, es que en el dictamen refería, me presentó que solo de Cobán, pero B me puso de Huehue. Entonces lo que yo entiendo es que puede ser de Cobán o puede ser de Huehue, pero nunca podía ser de Antigua Guatemala, por ejemplo. Entonces, cuando ya estamos en un proceso, pues yo también tengo que aportar los medios de prueba para probar mi pretensión, no solo el simple contrato, pero del contrato si van a hacer la interpretación que el juez va a hacer sobre alguna cláusula, ¿verdad? Si se recuerdan, creo que Eileen fue la que nos comentó que su papá había comprado unas llantas y cuando las abrió, las llantas creo que eran de un tamaño distinto al que mencionaba la caja y que no le permitieron por ahí la devolución. Entonces ahí hay un contrato y si yo quisiera llevarlo a un tema judicial, yo voy a tener que probar, por ejemplo, que supongamos que el papá de Mailing, como ahora está de moda, por ejemplo, los influencers que abren las cajas y todo eso, supongamos que el papá de Mailing dijo, voy a grabarlo para que quede constancia. Y entonces se nota cuando él rompe el papel en el que venían las cajas, se nota cuando él vaya quitando los sellos de seguridad. Y entonces cuando él abre y se da cuenta que las llantas no coinciden, pues ese es un medio de prueba. Y puede ser que en el video que estaba grabando, pues estaba Mailing, estaba, por ejemplo, supongamos que la moto era de alguien más o el vehículo, porque no sé si era moto o era vehículo, era de alguien más y él estaba ahí presente, entonces también tenemos un testigo, entonces la interpretación del contrato va a ser, sí, miren, pero es que no se aceptan devoluciones. Claro, no se aceptan devoluciones y voy a interpretar como juez, no se aceptan devoluciones si usted hubiese entregado el producto que pactó, pero el problema es que usted entregó un producto distinto. Perdón, se me apagó el micrófono. Entonces, recapitulando, si yo ahí tengo que interpretar el contrato y digo, sí, mire, el contrato se interpreta con deseos y las intenciones de las partes. ¿Cuál era el deseo? Comprar unas llantas y vender unas llantas. Eso lo voy a conservar. Y voy a intentar, por medio de mi interpretación, proteger también esos deseos y deseos. Intenciones y deseos. Ok, dice, la intención está, comprar y vender. El deseo, comprar y vender. Pero el problema es que yo quería comprar cierto tipo de
llanta. Si yo no logro esa llanta, entonces en ningún momento se dio el perfeccionamiento del contrato. Y si no se perfeccionó el contrato, entonces el contrato está incumplido. Y entonces, si no se ha dado cumplimiento al contrato, sí se puede hacer el reclamo para la devolución del producto, porque nunca se perfeccionó. Les doy un ejemplo así rápido de eso, de cómo para no profundizar con tantas cláusulas, pero esa es la idea. Entonces, cuando al momento en que yo voy a resolver, voy a decir, miren, A quería unas llantas, B quería venderle las llantas. Querían venderle las llantas marca Patito color negro. Ok. Consta que cuando él abrió no le llegaron las llantas marca Patito, sino llevaron las llantas marca Lapicero color azul. Entonces, el deseo se preserva, la protección se preserva y por proteger esas intenciones y deseos de los contratantes, yo puedo decir que el contrato no se perfeccionó porque se entregó algo distinto a lo que había sido pactado. Entonces ahí está la distinción entre la interpretación que se puede dar y los objetivos que se puedan perseguir. Perdón. Y aquí entramos al tema de la prueba, como mencionaba César. Todo contrato pues va a generar cierta prueba. Entonces tenemos la prueba documental por el contrato y la prueba no documental. Las pruebas documentales pueden ser en escritura pública para los casos de los contratos solemnes, en documento privado, por ejemplo, en las pólizas que estábamos viendo, factura, nota de envío, constancia de entrega, la póliza de importación, y en las no documentales ponemos una anotación en cuenta, el e-commerce y medios telefónicos. Si ustedes se darán cuenta, en algunos casos, no sé si les ha pasado, que a veces los llaman y les ofrecen, mire, usted ya tiene preaprobada una tarjeta de crédito. Si usted la quiere, yo se la envío. ¿Qué pasa? Que se las envían y ustedes dicen, sí, sí la quiero. ¿Ustedes firmaron algún contrato? No. Entonces, esa llamada telefónica que puede estar grabada, por ejemplo, puede ser un medio de prueba no documental sobre la validez del contrato que se realizó. Quizás las pruebas documentales son un poco más fáciles porque ahí constan eh, los documentos, pero por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en algunos contratos de algunas telefonías, a veces hasta lo hacen firmar a uno donde va la auténtica. ¿Qué pasaría si cuando ustedes hacen algún reclamo, por ejemplo, ustedes pueden impugnar la invalidez de ese documento porque no estuvo presente el notario para legalizar al momento en que ustedes firmaron? Entonces puede que se pudiese incurrir en alguna falencia al momento en que lo presenten autenticado. Entonces, cosas así son importantes tomarlas en cuenta en los contratos mercantiles. Creo que a cualquiera le puede pasar de que, fírmalo y yo se lo llevo a fulanito para que lo firme. Está bien y el notario puede estar de acuerdo. Que no es lo ideal, que no es lo idóneo por el tema de la responsabilidad notarial, pero creo que cualquiera pudo haber estado involucrado en alguna situación así, pero eso podría provocar que en algún momento no sea válido este contrato. Y les voy a contar, hubo un caso de un abogado que tiene libros de notariado muy, muy famoso, que como tenía muchos conocimientos en notariado, él presentó la demanda. La demanda la presentó y cuando se dieron cuenta el contrato tenía legalización de firma. El Código de Notariado establece que cuando se haga una legalización de firma debe hacerse una razón en el protocolo. Entonces, él en la discusión del proceso, él refirió que si no constaba la razón de la legalización en el protocolo, que entonces la legalización era nula. Y si la legalización era nula, entonces no había documento
privado con firma legalizada que sustentara la demanda, sino que sencillamente era un documento X redactado sin el peso de la legalización de firma. Y él logró en ese proceso ganar bajo ese argumento. De ahí la importancia de las pruebas documentales de que cumplan con todos los requisitos que la ley establece. Si ustedes van a hacer un documento privado con firma legalizada, la importancia de hacer todo lo que la ley establece. Si van a hacer una escritura pública, que la hagan de la mejor manera, que manden su testimonio, que manden sus avisos, porque por ejemplo también pasa muchas veces que en los casos, por ejemplo, a veces de temas del registro de la propiedad, se dan muchas falencias en las que se le pide al notario, mire, deme el testimonio, es que solo lo mandé compulsado al registro y cuando se dan cuenta, la escritura era de otra cosa distinta. Entonces es bien importante el resguardo de las escrituras públicas, del orden en el protocolo, que las facturas cumplan con los requisitos que la ley establece. No es lo mismo que ustedes den una factura, imagínense que no tiene autorización de SAT para ser emitida, hasta dónde esa factura puede ser prueba suficiente para demostrar una contratación. Y pasa mucho. Tengo un amigo que tenía un salón, que todavía lo tiene, pero él no las contrataba directamente a las personas, sino las facturaba, pero él solo les daba un recibo y al final a él lo demandaron por una simulación laboral porque sus recibos no eran un medio contundente para hacer constar que eran servicios profesionales, bueno, servicios técnicos los que se prestaban. Entonces, de ahí la importancia de que los procesos también se hagan correcta y adecuadamente. Entonces, esto es hasta aquí llegamos para el tema del examen. Si alguien tiene alguna duda, comentario. Jafet, por favor. Sí, en el tema de la interpretación, me surge la duda de hasta qué punto llega o si es válida, ¿verdad?, la renegociación de las partes o en qué casos, o sea, si es válido también en vez de ir a un juzgado, ir directamente por ejemplo, al IACO. Puede ser una vía. Y conozco y tuve una cliente, por ejemplo, que el sueño de su papá, que era bastante avanzado de edad, que ya tenía como 85 años, 87, su sueño había sido irse a Israel. Cuando ellos compraron los boletos, reservaron hoteles por medio de una agencia, la agencia les hizo todo, literalmente. Entonces, creo que habían pagado como unos 60,000, 70,000 quetzales, que incluían los 15 días en Israel, incluían comidas, transporte, hospedaje, un guía y todo. Y en ese tiempo que iba a viajar el papá de mi clienta, se da el problema que persiste hasta la fecha con Israel y con Irán, de los ataques que han habido. Entonces ya no pudo viajar el papá a cumplir con el viaje. Cuando van a la agencia a reclamar, la agencia le dice, mire, yo compré los boletos, yo pagué los hoteles, porque ya fue 3 días antes que sucedió eso. Y entonces, como es un caso fortuito, a mí no me devuelven dinero. Entonces, lo único que yo no tenía pagado eran las comidas y el traductor y los paquetes de tours. Entonces, yo de los 60,000 quetzales solo le puedo devolver 20,000 quetzales. Lo que sucedió en ese momento es que cuando se revisó, pues la empresa encargada de todo esto
del turismo que se iba a realizar, no había facturado. Entonces, si no había facturado, entonces ese fue como el primer punto de partida para que se pudiera buscar otra solución. Se fue a la Diaco y en la Diaco pues ya llegó y entonces le dijo, mire, yo aquí tengo los comprobantes de pago de los boletos y también de los hoteles, pero hagamos algo. Yo le devuelvo 35,000 quetzales y le doy la oportunidad de poder utilizar, habían pagado 60,000, y le dijo, le doy la oportunidad de pagar, de usar 15,000 quetzales más en cualquier boleto aéreo que usted necesite. Pero eso daba, obviamente, cuando uno sumaba, pues daba 50,000 quetzales, si no me fallan las cuentas. Y en ese momento, pues mi cliente aceptó esa renegociación que se hizo y obviamente se plasmó en un acta y se hicieron constar esos extremos de la negociación. Y pues se logró una modificación al contrato con otras condiciones sin que eso pues llegara a alterar el deseo de ambas partes, que era obviamente cumplir un viaje de uno de los sujetos, ¿verdad? Entonces sí hay chances, Jafet, de poder renegociar y no necesariamente en la Diaco, sino se puede hacer también en lo particular. Yo puedo ir al lugar y ver de qué forma logro renegociar lo sucedido. Entonces, siempre hay formas ecuánimes de poder solucionar cualquier tipo de conflicto. No sé si con eso te di respuesta, Jafet. Sí, Lick, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Sí voy a compartir las presentaciones. De igual forma, si alguien tiene alguna duda, comentario, pues me lo puede escribir ahí en el chat y con mucho gusto. Una duda. Sí, Alma, perdón. Respecto al examen, fíjese que yo no tengo Classroom, entonces no sé si usted por ese medio va a hacer el examen. Yo creo que porque no he resuelto lo del Classroom, yo creo que el examen se va a mandar por WhatsApp tipo formulario. De todas formas, me voy a poner de acuerdo con Sofía para las instrucciones, porque igual creo que se tienen que conectar y entonces o por mensaje aquí podríamos pegar el link para que se resuelva el examen. Entonces solo déjenme, voy a platicar con Sofía, que es la que me apoya en estos temas, Okay. para ver cuál es la vía más fácil y Gracias, de poder licenciada. llevar a cabo el examen. Pero yo, de todas formas, ese día creo que les mando el link para que Okay. se conecten y ya estando aquí conectados, pues ya les pasamos el examen y ya sea que se los mande por WhatsApp o se los mande por esta vía, pues siempre les va a llegar el examen. Okay. Yo, Gracias, licenciada. al terminar la clase les mando la diapositiva. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche, que descansen. Muchas gracias, licenciada.